Esa, aquí tengo el micrófono. Hola, ¿qué tal amigos de ANPDH? Les saluda Ricardo Sumarriba. Hoy vamos a escuchar una transmisión. Hola, ¿qué tal todos en casa? Les saluda Héctor Rosales. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Nos encontramos en las oficinas de la Asociación Pro Derechos Humanos, la ANPDH, donde el doctor Álvaro Leiva en estos momentos va a informar sobre algunas acciones que se han realizado en los últimos días con respecto a la irresponsabilidad de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. También va a dar a conocer una carta que ha enviado a la doctora Clarisa de la Organización Mundial de la Salud, donde ha denunciado a la dictadura de Daniel Ortega sobre el delito de genocidio viral. Vamos a dejar parte de la conferencia. Iniciamos en estos momentos con el himno nacional. De la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, que se va a referir sobre el genocidio contra todo el Los dejo en estos momentos con el doctor Álvaro Leiva, quien dará a conocer estas acciones que ha realizado la ANPDH a nivel internacional. frente a lo que ellos llaman el genocidio viral contra el pueblo de Nicaragua de parte del gobierno de Daniel Ortega. Lo dejamos con el doctor Álvaro Leiva. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, comunica a la sociedad nicaragüense en general, a la comunidad internacional y a los medios de comunicación nacional e internacional lo siguiente. Queremos ante todo solidarizarnos con todos los hombres y mujeres de prensa nicaragüense que han sido víctimas del contagio del COVID-19 o coronavirus y que se debaten entre la vida y la muerte, luchando por sus vidas como víctimas del genocidio viral promovido por el régimen Ortega Murillo. Para ello, nuestras oraciones y nuestra solidaridad como organismo. También a todas las madres nicaragüenses en su día, sobre todo a las heroicas madres de abril que todavía siguen demandando justicia por sus hijos asesinados y hechos presos políticos simplemente por promover y demandar justicia, institucionalidad y promoción de los derechos humanos en Nicaragua. Como bien es sabido, como organismo tenemos el compromiso y el esfuerzo necesario de todos los hombres y mujeres de la misión de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos para tomar acciones de manera permanente sobre las reiteradas violaciones a los derechos humanos que existen en Nicaragua, sobre todo por la comisión de delitos graves vinculados a los delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y genocidio viral en contra del pueblo de Nicaragua. Considerando estas circunstancias a las que nos hemos venido refiriendo, hemos tomado acciones vinculadas al hecho de mandar una comunicación oficial
a la doctora Clarisa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, con fecha 21 de mayo, donde le hemos expresado que tanto la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud den por agotadas las vías administrativas y diplomáticas ante el régimen Ortega Murillo del Estado de Nicaragua, y que ante las acciones y omisiones conducentes a un genocidio viral contra el pueblo nicaragüense que ya ha dado inicio y que se encuentra en todo su rigor, ambos organismos trasladen este hecho criminal al fuero del Consejo de Seguridad de las Organizaciones de Naciones Unidas, para que a través de la fuerza colectiva de dicha instancia internacional se tomen las resoluciones que sean necesarias para que se desconozca internacionalmente al régimen Ortega Murillo como representante del Estado de Nicaragua por los delitos graves de violaciones a los derechos humanos, genocidio viral y delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo, hemos mandado una comunicación a la doctora Verónica Michelet Bachelet Jeria, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sintonía de la misma comunicación que hemos referido a la doctora Clarisa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. De igual forma, hemos procedido a hacer una denuncia por violaciones graves a los derechos humanos, genocidio viral en contra del pueblo de Nicaragua, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Secretaría o Sección de Derechos Humanos de la Sección de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de igual forma para la Organización Mundial de la Salud y OPS. En ese mismo sentido también nos queremos referir que en nombre de la ANPDH y en el mío propio, expresamos nuestro sincero agradecimiento a los 7 miembros del Senado de los Estados Unidos de América, quienes a la tarde del día de ayer hicieron eco de la carta que hace pocos días enviamos al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pidiendo más sanciones al régimen Ortega Murillo ante el aumento de las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. La solidaridad internacional efectiva, traducida en acciones contundentes y concretas contra la dictadura, es fundamental para lograr que el pueblo de Nicaragua instale su nuevo gobierno respetuoso de la libertad, la democracia, la institucionalidad, la justicia y los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, empezamos las preguntas y respuestas por parte de los periodistas. Eran parte de las orientaciones, o más bien de las acciones que ha hecho la NPDH en estos momentos a nivel internacional. Vamos a escuchar algunas intervenciones. Respecto a la carta de los senadores estadounidenses, ahí se puede hacer una lectura entre líneas de que efectivamente están siendo receptivos de las comunicaciones que usted les ha enviado, pero llama la atención que plantean un par de cosas, sobre todo al final de la carta. Una es que la política internacional esté más vinculada con el tema de derechos humanos, y plantean en distintos puntos de la carta enfocar las acciones o sanciones eventuales de Estados Unidos en el Poder Judicial, en los jueces. ¿Qué lectura hace usted de esto? Bueno, nosotros hemos venido expresando de manera permanente de que en Nicaragua ya no existe institucionalidad, que ha existido un quebrantamiento del orden constitucional y del orden democrático, y el Poder Judicial no ha quedado exento de esta centralización de poder en sus acciones y en su autonomía como poder soberano del pueblo de Nicaragua. Es decir, el Poder Judicial en sus acciones ha cometido
graves violaciones a los derechos humanos en la administración de justicia, sobre todo en aquellos ciudadanos que verdaderamente hoy simplemente han levantado sus voces para reclamar la institucionalidad y la democracia y el respeto de los derechos en Nicaragua. Esta comunicación de parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, de estos senadores, está vinculado a esta temática de enfocarse en el tema del Poder Judicial, porque no queda exento de la corrupción y de la promoción de injusticia e inclemencia que han tenido en la administración de justicia hacia los ciudadanos nicaragüenses. Nosotros como organismo de derechos humanos seguimos en un permanente cumplimiento del mandato que nos ha dado el pueblo de Nicaragua, que es justicia, a fin de que el brazo de los derechos humanos llegue hasta el último rincón de Nicaragua con acciones de gobiernos amigos de la democracia, del pueblo de Nicaragua y sobre todo con la recuperación de la paz social que tanto demanda nuestro pueblo. Tenemos la pregunta de Alfonso de La Nueva Prensa. Sí, buenos días, doctor. Me gustaría que se refiriera a que en días anteriores pues también se sancionó, ¿verdad?, al jefe del Ejército de Nicaragua. ¿Qué implicaciones tiene esto y qué se espera que haga el Ejército como institución para quedar bien, ¿verdad?, ante la opinión pública? Porque se les acusa de que fueron los que permitieron, incluso hasta que se armó, a los paramilitares cuando hubo la represión allá en Nicaragua. Nosotros hemos expresado y hemos sostenido de que la institucionalidad del Ejército de Nicaragua se perdió desde el mes de abril y desde el mismo momento en que no han tenido el control de eliminar y neutralizar todos aquellos grupos paramilitares que han sembrado el dolor, el luto y el derramamiento de sangre en nuestro pueblo nicaragüense. Es decir, esto no es la sanción al que fue objeto el ciudadano Avilés, no es más que el resultado de la comisión de delitos graves de derechos humanos que ha trastocado, ¿verdad?, también la comisión de delitos de lesa humanidad y que de una o de otra forma ha implicado a la institución del Ejército de Nicaragua, lo cual ha perdido toda credibilidad ante la opinión pública y ante el mismo pueblo de Nicaragua. Héctor Rosales de Nicaragua Actual. Doctor, se ha especulado mucho en las filas del Frente Sandinista e incluso algunos allegados a Ortega, donde están promoviendo que la pandemia, porque está la pandemia, se suspendan las elecciones del próximo año. ¿Considera usted que Ortega y Rosario Murillo intentan crear esta situación y poner de pretexto la pandemia para seguir perpetuándose en el poder? Definitivamente esta acción que han ejercido estos ciudadanos como Ortega y Rosario Murillo en el ejercicio de la función pública a cargo del Estado de Nicaragua, en la promoción y falta de acciones en la contaminación de la pandemia del COVID-19 o coronavirus, definitivamente tenga un fondo político de llevar al Estado de Nicaragua a situaciones que se han salido de todo control en el cálculo que estos violadores de derechos humanos han hecho en contra del pueblo de Nicaragua. Para nadie es un secreto que permanentemente viven ibanando la maldad y sobre todo la posibilidad de perpetuarse en el poder, siendo ya una dictadura que no tiene ninguna credibilidad internacional y sobre todo no tiene el apoyo de un pueblo que demanda justicia y la recuperación pronta de su paz social. Radio La Voz del Pueblo. Buenos días, doctor Álvaro Leiva. Algo que se está especulando mucho en el país o la población nicaragüense se pregunta, con estas acciones, sanciones contundentes de parte del gobierno de los Estados Unidos y del Departamento del Tesoro hacia el organismo de injusticia que hay en Nicaragua, ¿qué pasará con todos nuestros presos políticos? ¿Habrá suspensión de los juicios? ¿Qué pasará con este organismo en el país? Definitivamente yo creo que esta acción de parte del Comité de Relaciones del Senado de sancionar el poder de injusticia, bien aplicado ese término, definitivamente está conllevando
a que todos sus actos y sus acciones en la administración de justicia para aquellos nicaragüenses que están hechos prisioneros producto de la promoción en sus acciones de institucionalidad, de democracia, respeto hacia los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, y que hoy guardan prisión sin ningún fundamento legal, condenados por el poder de injusticia, definitivamente nos estamos encaminando a su pronta liberación. Y quiero dejar constancia que de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos estamos trabajando junto con otros organismos de manera permanente para que pronto nuestros presos políticos sean liberados y que podamos lograr a través de nuestras acciones internacionales más presión al régimen a fin de que logre pronto restituir la paz social y sobre todo la transferencia del poder político a una junta de gobierno de transición, que es lo que demanda el pueblo de Nicaragua. Álvaro Bagnarello, Nicaragua Hoy. Buenos días, doctor Leiva. El régimen de Nicaragua ha argumentado para justificar la no implementación de medidas de contención y distanciamiento social, no haber decretado emergencia ni cuarentena ante la pandemia, que había adoptado el modelo sueco, es decir, priorizar la economía y buscar la inmunidad de rebaño. Tengo entendido que usted argumenta en la carta que le envía a la directora de la OPS que el derecho a la vida es un derecho humano que está por encima de cualquier otro derecho o interés humano, porque sin vida pues se extingue cualquier otro derecho, sin vida humana. ¿Podría ampliarnos un poquito más este concepto, doctor? Bueno, el tema del concepto de la contaminación por rebaño, ¿verdad? Los especialistas y los técnicos lo han expresado claramente de que no es la mejor medida para implementarla a un pueblo en función de que es violenta sus derechos humanos, que es el derecho a la vida, y de garantizar la salud pública como un derecho humano que le establece promover al Estado y garantizarla hacia todos sus ciudadanos. En este sentido, esta política definitivamente lo que está generando es el dolor, el luto y sobre todo más derramamiento de sangre, no necesariamente producto de lesiones hacia la persona humana, sino cuando nos referimos también derramamiento de sangre es con las acciones que está permitiendo el régimen a través de su política de Estado en contra de la ciudadanía nicaragüense. Por eso nosotros claramente hemos expresado, ¿verdad?, de que ante la ausencia de guía y orientación a que está obligada las autoridades del país, hacemos un llamado nuevamente al pueblo de Nicaragua a continuar aplicando todas sus medidas extremas de autoprotección, con especial atención a todos los miembros de las familias que sean más vulnerables, como adultos mayores, enfermos crónicos y niños, con base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de gobiernos responsables con la salud pública de sus pueblos, realmente basado en el principio de que solo el pueblo salva al pueblo. Doctor, hay un temor por parte del gremio periodístico. Bueno, muchas gracias a todos nuestros seguidores que han estado a lo largo de esta transmisión y para conocer cuáles son esas acciones directas que ha dado a conocer la NPDH. Sigamos escuchando. ¿Cómo considera usted estas acciones y este temor que hay por parte del gremio periodístico frente a esta acción del régimen de Ortega Murillo? El tema de las acciones y la política que ha tenido el régimen Ortega Murillo del Estado de Nicaragua con los hombres y mujeres de prensa independientes que simplemente en sus acciones es promover la verdad, la justicia y los derechos humanos en el ejercicio de su labor periodística de comunicarle al pueblo de Nicaragua, es más que un temor infundado, real, porque la política hoy del régimen Ortega Murillo está enfocada a siempre destruir aquellos medios de comunicación y destruir a los hombres y mujeres de prensa que promueven la verdad en el ejercicio de su promoción como periodistas nicaragüenses. Doctor, antes de concluir, quisiera su comentario sobre un tema muy importante, sobre todo porque hay mucha comunidad nicaragüense en Costa Rica y en los últimos días hemos observado preocupación tanto de parte de la vicepresidenta Epsi Campbell como también del ministro de Salud Daniel Salas. También se ve en las redes sociales costarricenses acerca de
que la falta de medidas preventivas en Nicaragua y la continuidad de inmigración, en algunos casos ilegal, a Costa Rica, podría provocar una expansión de la pandemia en territorio costarricense. ¿Hay alguna posibilidad de que la NPDH tome cartas en el asunto, coordinando o comunicándose con las autoridades de Costa Rica para tratar de abordar esta situación? Nosotros como organismo de derechos humanos compartimos la preocupación del Estado costarricense en el sentido de que el régimen Ortega Murillo, con sus actuaciones y su irresponsabilidad de promover una política de salud pública responsable para evitar la contaminación de todos los ciudadanos nicaragüenses, definitivamente va y está afectando a la región centroamericana. Retomo las palabras del presidente Carlos Alvarado, ¿verdad?, de que hay que poner mucha atención sobre el tema de la situación de salud pública que hoy se está dando en Nicaragua frente a la pandemia, porque definitivamente este tema es un tema que está afectando a la región centroamericana, y no solo a la región centroamericana, sino a todos los países internacionales del mundo, en esta falta de política responsable de evitar el contagio masivo que ya ha llegado a altos niveles en Nicaragua y que está provocando pérdidas valiosas de vida de conciudadanos nicaragüenses. Ya para finalizar la conferencia de prensa de último momento, se conoció que en un acuerdo presidencial el dictador Daniel Ortega ha retirado todas lo que son las funciones financieras a Iván Acosta, quien hoy funge como ministro de Hacienda y que recientemente fue sancionado por parte del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué representa esta nueva movida del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua con quitarle las funciones a Acosta? Simplemente Daniel Ortega hoy le ha quitado las funciones al ministro de Hacienda y Crédito Público, porque definitivamente ya no puede seguirlo utilizando como una marioneta del régimen en función del manejo de los caudales públicos del Estado de Nicaragua, y eso lo vamos a seguir viendo en un comportamiento de una dictadura y un régimen lleno de una contaminación de corrupción en todas las instituciones del Estado. Para nadie es un secreto de que en Nicaragua, en todos los poderes del Estado, del régimen Ortega Murillo, lo que más impera es la corrupción en el actuar del funcionario público, y que hoy fue sancionado el ministro Acosta de Hacienda. Mañana va a seguir utilizado otro más miembro de su régimen, y así sucesivamente. Hoy lo que demanda la comunidad internacional y el pueblo de Nicaragua es cambio. Lo que nosotros estamos demandando como organismo de derechos humanos es lo que demanda el pueblo de Nicaragua. Es un cambio y una transición de un gobierno que garantice la pronta recuperación de la paz social, la institucionalidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Cero Ortega. Ya no quiere el pueblo de Nicaragua Ortega, ni su régimen, ni sus corruptos. Simplemente lo que el pueblo ha demandado es que se vayan. Escuchábamos declaraciones del doctor Álvaro Leiva Sánchez sobre la... Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. NPDH en referencia a la inacción del en esta transmisión especial frente a la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias.